Efesios. Y yo le invito por favor a buscar en su Biblia Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. De que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, qué gloriosas verdades en este texto. Ayuda a tu siervo, Señor, a poder exponerlas con claridad y guárdame de errores. Guárdame de errores, Padre. Y aplica tu palabra con poder en cada corazón. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El domingo pasado vimos cómo Pablo terminó el versículo 10 del segundo capítulo de Efesios, diciendo que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y veíamos como la palabra hechura en el griego es poema, de donde viene la palabra poema. Somos el poema de Dios, somos la obra de arte de Dios. Como dijo un pastor, deberíamos asombrarnos cada vez que viéramos un cristiano, porque un cristiano es una obra de arte de Dios. Las huellas del Dios creador están plasmadas en la vida de cada cristiano. Somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Créame que es más difícil transformar un corazón dañado por el pecado que lo que Dios hizo allá en el Edén, crear un muñeco de tierra y soplar aliento de vida. Transformar un corazón miserablemente dañado por el pecado, usted y yo, todos nosotros. Y Él lo hizo.
Somos hechura suya, somos el poema de Dios. Dios nos creó para buenas obras. Él no nos salvó porque hicimos buenas obras, no. Él nos salvó para que hagamos buenas obras. Y Él determinó cuáles eran esas buenas obras. Esas buenas obras tienen que ver con los dos grandes mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y el segundo gran mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Pero lamentablemente uno de los grandes problemas de la naturaleza caída es que levantamos barreras entre nosotros para impedirle el paso unos a otros. En tiempos del Nuevo Testamento, una de las mayores divisiones en la iglesia era entre esclavos y amos. Las iglesias estaban conformadas en el primer siglo. Habían esclavos, habían amos de esos esclavos, habían griegos, habían judíos, habían de todas las nacionalidades. Entonces los hombres libres trataban con crueldad a los esclavos y los esclavos trataban con resentimiento a sus amos por el maltrato que ellos le daban. Los griegos se sentían orgullosos de su cultura porque era la cultura más sofisticada de la época. De hecho, ellos le llamaban bárbaro a todo el que no era griego, a todo el que no hablaba griego, ellos le llamaban bárbaros. Y era un asunto de idioma, ellos se mofaban de que todos los demás hablaban algo que hacía como bárbaro, bárbaro. Entonces ellos le llamaron bárbaros. Porque el idioma griego en su época era llamado el idioma de los dioses. Ahora, los judíos llamaban a todo el que no era judío, lo llamaban perros. Imagínese usted. Ellos no podían entrar a la casa de un extranjero. Las leyes se los prohibían. Y ellos no permitían que ningún extranjero entrara a su casa. Porque ellos eran considerados impuros. Entonces, la falta de unidad en la iglesia siempre ha sido un dolor en el corazón de Dios. Es por eso que en Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo, él dice en el versículo 11, Jesús orando, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, hablando de nosotros, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que posicionalmente, porque la carta a los Efesios nos habla de nuestra posición en Cristo, posicionalmente, cada cristiano alrededor de todo el mundo somos uno. Somos uno con nuestros hermanos en el Medio Oriente, somos uno con nuestros hermanos en Latinoamérica, somos uno con los hermanos en China, somos uno con cada cristiano alrededor del mundo. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nosotros somos un espíritu con Cristo. Cada cristiano es un espíritu con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él. Primera de Corintios 12 dice, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, ¿se da cuenta? El cuerpo es uno. Su cuerpo es uno. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Porque usted tenga dos brazos, usted no puede decir, yo tengo dos cuerpos, no, usted tiene dos brazos en un cuerpo. Y Pablo dice, así también Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que no hay ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. Aleluya. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios. Todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe es cristiano. Eso significa que somos uno. Primera de Corintios 3, Pablo amonesta a los hermanos de la iglesia de Corinto y le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran aún capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo soy de Pablo, el otro de Apolos, no son carnales. Celos, contiendas, disensiones. Así que posicionalmente somos unos en Cristo, pero los celos, las contiendas, las disensiones, en otra palabra, el pecado nos divide. Vimos, por ejemplo, cómo en estos 2 años muchas iglesias se dividieron por el uso de mascarilla. Oiga, qué cosa más torpe, por no decir otra cosa. Que uno tenía que usarla, otros que no. Wow, qué inteligente. Otros, los cristianos vacunados y los no vacunados. Iglesias enteras sufrieron porque habían hermanos que se oponían a la vacuna y otros que no o que se la ponían. Wow, como un miserable virus, como un miserable e invisible microbio pudo dividir iglesias. Conocí de una iglesia donde en la puerta de entrada había una mesita con pulseras de varios colores. Habían rojas, amarillas y verdes. Si tú te sientes bien, te tenías que poner la verde. Si te sentía más o menos, la amarilla. Y si te sentía con dolor de cabeza, la roja. Sí, eso pasó. De hecho, el pastor terminó huyendo, tuvo que irse porque creó tal nivel de división que los de rojo no querían saber, nadie quería saber del que tenía pulsera roja. Eso pasó, hermano, en una iglesia hispana. Eso pasó. Lamentablemente la iglesia terminó casi destruida. Vimos también cómo en el 2020 la iglesia se dividió alrededor de un hombre o de 2 hombres, uno Trump y otro Biden. Incluso vi con mucha lástima como a un tremendo hombre de Dios casi lo crucificaron, uno de los teólogos más serios de Estados Unidos, porque él dijo que él no iba a votar por Trump. Increíble. Increíble cómo el pecado nos divide. Santiago 4:1, Santiago, el hermano del Señor, hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego vamos a explicar eso. ¿De dónde vienen? Ahora, Pablo nos da el contexto histórico de la iglesia recién nacida en el siglo I. Él dice que estábamos separados de Cristo. Por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, cuando digo gentiles en este contexto, son todo el que no es judío. Todo el que no es judío aquí en este contexto es llamado gentil. Dice, ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Otra versión dice, ustedes eran llamados paganos incircuncisos. ¿Se recuerdan lo que David le dijo a Goliat cuando iba a enfrentarse con él? ¿Cómo este incircunciso se atreve a desafiar? Era una forma despectiva de hablarle a un extranjero. Ahora, había una división social. La circuncisión era una señal hecha a cada varón de Israel
que significaba básicamente que esa persona pertenecía al pueblo judío. La circuncisión no era una señal o marca de la relación de los judíos con Dios, ni una señal de salvación tampoco. Romanos 2:28 nos aclara esto. Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Así que Pablo aclaró eso. Pero Dios quería que Israel se distinguiera de las demás naciones de la tierra. Número uno, para que el mundo observara. Ponga atención, Dios quería que Israel fuera una nación diferente, para que el mundo observara que ellos no vivían como el resto del mundo. Dios quería que ellos no se mezclaran con las naciones paganas, ni absorbieran todas sus costumbres y su cultura. Dios quería que ellos fueran diferentes. Dios bendijo a Israel de maneras abundantes e inexplicables. Por 40 años vagaron por el desierto, pero dice la Biblia que ni su ropa se dañó y sus zapatos crecían con sus pies, no se le hinchaban. Su calzado era el mismo y sus pies no se hinchaban. Ahora, el propósito de Dios bendecir a Israel y de Dios bendecirte a ti como iglesia es usar eso como herramienta para dar testimonio a los de afuera. Pero Israel de manera continua pervirtió esa bendición, así como lo hacemos nosotros muchas veces. Entonces nos sentimos orgullosos, nos enorgullecemos, nos crecemos, nos llenamos de vanagloria. Por eso es que más adelante Pablo le va a decir a los efesios, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no anden como los otros. Una vida de vanidad, una vida solo enfocada en las cosas materiales. Yo quiero el iPhone 14, yo quiero esto, esa es tu vida. Tú eres cristiano y tu mente solo está en lo último de lo último. Tú quieres estar al día con toda la tecnología. Tú quieres estar al día con la última moda de París. Tu casa está llena de revistas de moda y la Biblia está cogiendo polvo. Dijo Charles Spurgeon, en la casa de muchos cristianos, la Biblia tiene tanto polvo que se puede escribir con la mano la palabra condenación. Así que los judíos aborrecían a los no judíos. Jonás es un caso típico. Dios manda a Jonás, ve a Nínive y dile que en 40 días serán destruidos. Y Jonás pensó para sí, yo conozco a Dios, si esta gente se arrepiente, Dios no lo va a destruir nada. Dios lo va a bendecir. Y yo no quiero que lo bendiga porque ellos eran extremadamente malos. Es verdad. Sí, así como usted y yo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero él no quería que los ninivitas fueran salvos porque él sabía que si eran salvos, él iba a bendecir a Nínive. Entonces su sentido de nacionalismo pudo más que su fe en el Señor. Y por eso que cuando yo oigo hablar de la iglesia nacionalista blanca, a mí me están hablando de algo como de otro planeta. Yo no entiendo eso, ni etimológicamente, ni prácticamente. Porque la iglesia se debe distinguir porque Cristo sea el centro, número uno, y porque nos amemos unos a otros, sin importar si somos blancos o negros, amarillos o marrones, sin importar si hablamos inglés, si hablamos español, sin importar el idioma que hablemos, sin importar si comemos pupusas o comemos bandeja paisa o mangú con salami.
Debemos, nuestra unión es Cristo, porque estamos unidos en Cristo. No importa qué idioma hable, no importa a quién te parezca, somos unos en Cristo. Si a ti no te gusta el café colombiano, bueno, lo siento por ti, pero tú eres mi hermano en Cristo. Amén. Así que los judíos pensaban que los gentiles habían sido creados por Dios para combustible en el infierno. Si un hombre o una mujer gentil, judía se casaba con un gentil, la familia le hacía un funeral, le celebraba un funeral, porque ya ese no era parte de su familia, ya se había muerto. Ahora, esa era la división social. Ahora había una división espiritual. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Sin Cristo. Esto significa que los gentiles no esperaban a Cristo, no esperaban al Mesías. Los judíos sí. Estaban completamente separados de la realidad de la venida del Mesías. Luego dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Recuerda que Israel, en el principio, era una nación teocrática. Dios gobernaba Israel. O sea, tenían beneficios enormes. Dios gobernaba directamente a Israel. Dios le decía qué hacer y qué no hacer, si ir a la guerra o no ir. Así que ellos también estaban ajenos de los pactos de la promesa. Se refiere al pacto de Abraham, al pacto de Moisés, al pacto de David y al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Estaban ajenos. Los judíos tenían esos pactos. Y por último, dice que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Caminar sin esperanza, caminar sin Dios. No es que los paganos eran ateos, era que tenían dioses falsos, pero no habían conocido al Dios verdadero. Ahora, Dios nunca rechazó a los gentiles. Desde el Antiguo Testamento, Dios quiso atraer al mundo. Juan 3:16 está en el Nuevo Testamento, pero Dios llama a la nación de Israel como un instrumento evangelístico para el mundo. Así como te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. No porque tú seas bueno y porque seas de buena familia, ni por tu talento o tu educación, sino porque Él quiere hacer de ti un instrumento evangelístico hacia el mundo. Ellos no tenían las tablas de la ley, los gentiles, pero las tenían escritas en sus corazones, según Romanos 2:15. Ahora, después de Pablo darnos el contexto histórico, nos habla de la hora. Dice, pero ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Ustedes han sido hechos cerca, ustedes han sido acercados. Y dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. No está diciendo solamente que que Cristo nos da paz. Está diciendo que Él es nuestra paz. Y como estamos en Cristo, los cristianos tenemos paz. Tenemos paz para con Dios y podemos tener paz con los demás. Podemos tener paz. Ya el cristiano está llamado a no ser peleonero, pendenciero, a andar buscando pleito. Los cristianos estamos llamados a ser pacificadores. ¿Sabe? Hay gente que anda con la ropa de pelear todo el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, hay hermanitas que cuando no tienes razón para pelear se inventan una. Digo, eso no pasa aquí. Las hermanitas de aquí son muy mansas. Gloria al Señor. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Por fe. Dice él que por fe.
Bueno, María. Hermano, el pecado es la causa de que peleemos tanto. ¿Por qué peleamos? Cristo es nuestra paz. Si Cristo está sentado en el trono de tu corazón, tú no solo tienes paz para con Dios, tú puedes tener paz. ¿Por qué? Porque tú fuiste perdonado. ¿Se recuerda la parábola de aquel rey que le perdonó una deuda gigantesca a aquel hombre? Una deuda impagable a aquel hombre. Entonces aquel hombre sale y ve un tipo que le debe $50 y lo agarra por el cuello y dice, si no me paga, te meto en la cárcel. Entonces el rey se enteró. Dice, entonces yo te perdoné los $10 millones que me debías y tú no le puedes, eso es yo parafraseando, ¿verdad? Esa es la versión de la Biblia del plátano. Entonces, tú te deben $50 a ti y, y tú no puedes perdonarlo. O sea, el hecho de saber que todos mis pecados fueron perdonados, todos mis muchos pecados, todos mis abundantes pecados, incluso pecados que yo ni siquiera cuenta me di que cometí. Se recuerda que el salmista dice que me guarde de los pecados ocultos, de cosas que yo hago mal y ni siquiera sé que hago mal. Todos esos fueron perdonados también. Eso nos capacita para perdonar. Podemos tener paz con el prójimo. Santiago 4:1 y 2 dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatir, luchar. Así que Pablo sigue diciendo que Cristo, oiga esto, es nuestra paz, que de ambos pueblos, pueblo judío y los no judíos, hizo un solo pueblo. Y dice luego, derribando la pared intermedia de separación. Así que en Cristo no hay tal cosa como nacionalidad. No hay tal cosa como yo soy una raza superior. Tal cosa. El que crea eso simplemente no está dando fruto de que sea cristiano. Hermanos, el racismo es un pecado horrible. Cuando yo le digo yo no quiero saber de alguien porque es de determinada nacionalidad o determinado color, yo lo que le estoy mandando un mensaje a Dios diciéndole, ¿por qué tú hiciste esta persona de esta manera? Yo te pregunto, ¿quién eres tú? Para decir, ¿por qué hiciste este de esta manera? ¿O por qué este habla tal idioma? En el atrio interior en el templo judío, había una pared que separaba a los judíos de los extranjeros. Los extranjeros no podían entrar al templo, al atrio donde estaban los judíos. Eso me recuerda a los años 50 y anterior, donde habían baños para negros, no podían entrar juntos a un mismo autobús, no podían estar en la universidad juntos. Y en esa pared del templo había un letrero que decía, ningún extranjero puede pasar por esta verja que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte. De hecho, Jesús, se recuerda que Jesús profetizó y dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Vespasiano
entró con su ejército y destruyó el templo. Pero no solo destruyó el templo. La religión judía como tal dejó de existir. ¿Por qué? Bueno, porque el lugar de los sacrificios quedó destruido y los registros genealógicos de la raza o estirpe sacerdotal también desaparecieron. Todo se derrumbó, todo se quemó, todo se acabó. La pared fue destruida. La barrera física que ilustraba la enemistad entre judíos y gentiles fue destruida. Dice el versículo 15 que Cristo abolió en su carne las enemistades. En su carne. En la cruz. En la cruz, Él llevó tu enemistad y la mía. Así que al Él morir, Él abolió las barreras entre el hombre y Dios y entre el hombre y su semejante. Él no abolió los 10 mandamientos. Él los redujo a 2. Ya yo los dije, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice Pablo, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, uno nuevo. Así que los discípulos de Cristo deben ser pacificadores, así como Cristo. Eso no significa, hermanos, que no tengamos derecho a protestar, porque hay que aclarar eso. En meses pasados sucedió algo terrible con un joven en Pleasantville, un joven hispano, de hecho, sobrino de un hermano y amigo muy querido por mí. Y entonces muchos cristianos fueron a protestar. Y alguien me llamó y me preguntó, ¿se puede protestar? Y yo dije, bueno, tú lo que no puedes lanzarle piedra a la policía. Tú puedes protestar, pero recuérdate que al protestar, tú también debes mostrar el carácter de Cristo. Puedes protestar. Tú puedes ir a una marcha de protesta. Lo que tú no puedes hacer es quemar un carro ni lanzarle una bomba a un policía, ¿verdad? Ser pacificador no significa que aceptemos como bueno y válido todo lo que nos haga. Usted puede llamar a su jefe y decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con esto y con aquello. No me gustó la forma en que usted me trató. Pero recuerde que usted es cristiano. No se vaya usted a faltarle respeto a su jefe, porque entonces usted tiró por el suelo su testimonio como cristiano. Así que Jesús es el príncipe de paz. Juan 14, 27, usted conoce ese versículo, mi paso dejo, la paso doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Juan 17, 33, él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra paz. Versículo 18 dice, porque por medio de él, o sea de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, judíos y no judíos, tenemos entrada. Y la palabra entrada en el griego significa la persona que le da acceso ante la presencia del rey. Es como que él te dice, ahora puedes pasar al rey, a ver al rey. Esa es la palabra. Ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y al final de este texto, Pablo trae 3 frases, 3 ilustraciones de quiénes somos ahora en Cristo. Él dice, número 1, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos uno en el reino de Dios. Ya no somos extranjeros.
los judíos necesitan a Cristo para ir al Padre, igual que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Ellos ya no tienen ventaja, porque ahora Cristo ha unido todo el mundo, como dice Romano, bajo condenación. Él ha puesto a todo el mundo bajo condenación. Entonces la cruz es el gran nivelador del mundo. Todos debemos venir a Él. Él quiere ahora en este tiempo que todo ser humano se arrepienta y venga a Él. No importa de qué nación sea. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no sé si tú eres residente permanente, si viniste de turista, si eres ciudadano americano. Tu ciudadanía está en los cielos si eres cristiano. Tu ciudadanía está en los cielos. Número 2, somos uno como familia de Dios. Dice, hemos sido adoptados hijos de Dios. Ahora recuerda, Dios no te salvó para que tú seas algo así como un llanero solitario. Es verdad, la salvación es personal. Dios te salva como individuo, pero Él te injerta en un cuerpo. Él te salva como individuo para que tengas una relación personal con Él, pero Él no te deja en un limbo. Él te ubica en una familia. Él te ubica en una iglesia local para que crezcas en el conocimiento de Dios, para que crezcas en amor, para que edifiques a otros en amor. Número 3, él dice que somos uno en el templo de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia de Cristo está edificada sobre un solo fundamento, la enseñanza de la palabra de Dios. Oiga lo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De los apóstoles que están en la Biblia, de las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Nosotros estamos edificados sobre la palabra de Dios, no sobre los pensamientos de un hombre, sobre la palabra de Dios. Y dice que Jesucristo es la piedra angular, Él es la piedra principal de ese templo. Ahora note que Pablo le llama a la iglesia templo. Nosotros somos el templo de Dios, no las paredes. Él está formando un templo. Ahora, lo interesante de este templo es que este templo crece. Para usted hacer crecer este templo, este edificio, usted va a tener que construir, ponerle paredes. No. El templo al que se refiere Pablo somos nosotros. Nosotros somos el templo santo de Dios. Dice, en quien Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Primera de Pedro dice que cada cristiano es una piedra viva en el edificio de Dios. Por eso el templo crece, porque cada piedra del edificio es una piedra viva, va creciendo, va creciendo. Hermano, la iglesia es el diseño de Dios. La iglesia no puede ser manejada con mercadotecnia humana, porque la iglesia es preciosa para Dios. Tú eres caro para Dios, tú eres precioso para Dios.
Tú le costaste demasiado a Dios. La iglesia es preciosa. Ahora, para concluir, yo le quiero hacer algunas preguntas. ¿Tú amas la iglesia? No, y alguna gente dice, yo amo la iglesia universal, yo amo a mis hermanos de China. No, pero tú amas tu iglesia, la de aquí, esos hermanos difíciles. Tú los amas también. Me gustó mucho como el pastor Michelén terminó esta enseñanza. Él preguntaba, ¿qué tú estás dispuesto a hacer por tu iglesia local, por buenas nuevas? ¿Y qué estás dispuesto a dejar de hacer por tu iglesia? Sí, porque a veces nuestro mal testimonio detiene el crecimiento de la iglesia. Porque si ese cristiano, yo no quiero ir donde él va. Porque su testimonio habla tan mal de esa congregación y de ese pastor que yo prefiero cruzar a la acera del frente. Yo ni por la acera de la iglesia quiero pasar. Así que, ¿qué tú estás dispuesto a hacer por tu iglesia? Porque Dios te plantó en una iglesia local para que dé fruto para Dios y para los hermanos. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer por el bien de tu iglesia? Ahora, si tú en esta mañana estás caminando sin Cristo, tu condición es terrible. El versículo 12 dice que estás sin Cristo, estás alejado de la ciudadanía de Israel, estás ajeno a los pactos de la promesa y estás sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo es estar sin esperanza. Hermano, ¿usted ha visto las últimas noticias del mundo? Que Corea y Rusia se están uniendo, que China está por invadir Taiwán. Hay amenazas del despliegue de bombas nucleares. El mundo está así porque el mundo está bajo pecado. Pero ¿y tú? Si tú estás sin Cristo, tú estás caminando sin Dios y sin esperanza. Ante realidades tan terribles que le esperan a la humanidad entera. Tú no puedes vivir sin esperanza, esperando que Putin se vuelva un hombre bueno o que Kim Jong-un se vuelva un buen hombre pacífico. ¿Qué tú estás esperando? Ven a Cristo hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. Ven a Cristo el Señor en este día. Ahí donde estás, clama a Él. Pídele perdón a Él. Porque Él ama tener misericordia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y esa palabra significa eso, todos. Todos necesitamos un Salvador. No te vas a escapar del juicio de Dios haciendo buenas obras. Solo puedes escapar del juicio de Dios buscando un abogado, y el único que puede postular en la corte del cielo es Cristo. Ven a Él, rinde tu corazón a Él,
Ríndele tu voluntad a Él. Ríndele tu agenda a Él. Ríndele tus propósitos a Él. Ríndele tu vida a Él. Para que tengas la paz. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Quiere el Señor que hoy tú vengas a Cristo. Porque en Él y solo en Él tenemos paz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Él llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Ven a Cristo el Señor en este día. Ven hoy a Él. Vamos a estar de pie, por favor.